Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Invitarles a que se pongan de pie, abran su Biblia. Seguimos nuestra exposición en el Evangelio de Mateo. Hemos estado utilizando todos estos domingos el Evangelio de Mateo. La lectura de la palabra del Señor esta noche está en el siguiente pasaje, capítulo 12, versículo 43 al 45. Ese es el versículo. Muy bien, van conmigo algunos ahí en la lectura, ¿verdad? Entonces, estamos utilizando la lectura y exposición de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Y leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Todos lo tenemos, ¿verdad? Ya están todos con su Biblia abierta y en el pasaje que vamos a leer. Si alguno aún no lo tiene, por ahí ayúdenme a buscar. Bueno, leemos la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser, ¿qué dice? Peor que el primero. Así, oiga bien, es así también acontecerá a esta generación, a esta malvada generación. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta preciosa hora. Esa palabra que cada vez que la leemos, que cada vez que la oímos, esa palabra llega a nuestro corazón, toca nuestro corazón, redarguye nuestro corazón. Muchas gracias, Señor del cielo. Gracias, mi Señor. Amén. Muy interesante la lectura de la palabra. No solo es interesante, sino yo más bien diría, es preocupante. Es que le dé pena a uno. Es que nos pongamos a meditar en esta palabra. Y le voy a dar las razones. ¿Por qué? ¿Por qué hay que meditar? ¿Por qué hay que analizar? Porque nuestra condición, la condición de nosotros, la condición del hombre y de la mujer sin Dios, antes de conocer a Cristo, antes de abrir su corazón para que el Señor entre a su vida, la condición la describe la palabra del Señor, que no es una condición muy bonita que digamos. No es una condición. En primer lugar, nosotros hemos aprendido desde la Escritura que todos nosotros nacemos en pecado. Amén. Y la condición de nosotros delante de Dios
no es nada fácil como la describe la palabra. Describe que la condición del ser humano delante de Dios es una condición en el estado de un cuerpo inerte, muerto. Así dice el apóstol Pablo. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la condición del ser humano es de pecado. Es pecaminoso. Es malo. Su corazón solo piensa y maquina la maldad. Solo se inclina al pecado. En la condición del ser humano, antes de que el Señor entre a su corazón, su condición es pecaminosa. Y el profeta dice que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies somos hinchazón y podrida llaga. En otras palabras, la condición nuestra es una condición que no huele bien. Huele a podredumbre, huele a muerte. Es una condición de tristeza que tiene el ser humano cuando el Señor no ha entrado a su corazón. ¿Por qué? Ahora, esto se puede entender de esta manera muy simple. A partir de la caída en el huerto del Edén, capítulo 3 de Génesis, la condición del ser humano es estar alejado de Dios, estar apartado de Dios. Y de esa condición hasta nuestro tiempo hemos venido en la condición de pecado. Y no es porque nosotros querramos, sino porque la condición del hombre, la condición humana, es a raíz de la caída, es de pecado, es de separación. En otras palabras, no es una condición buena. Y ahí es donde muchos teólogos describen la condición del ser humano sin Dios. Hay un teólogo reformado del siglo XVI, habla de un tema muy importante que dice la depravación total del hombre. Dice este escritor, este teólogo, dice que la condición del hombre, tomando todas las referencias bíblicas que encontramos en la palabra, su condición es solo de inclinación al pecado. El pecado, a lo malo, a lo pecaminoso, a lo sucio, a lo desagradable a Dios. Y el apóstol Pablo lo reconoce, dice, hay una ley en mi cuerpo que me domina. Quiero hacer el bien, pero me lleva haciendo lo malo. Quiero hacer las cosas buenas, correctas, pero esta ley me domina al pecado. Y es la lucha que él habla y describe, que es la lucha entre la carne y el espíritu. Es una condición terrible. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque cuando fue el relato de la caída, la Biblia, la palabra de Dios enfatiza que en la caída se dieron algunas condiciones para provocar que el hombre totalmente viviera esa condición. Porque cuando Dios hizo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, lo hizo perfecto. Así lo dice el proverbista. Dice, he hallado solo una cosa, que Dios hizo al hombre perfecto. Pero el mismo hombre buscó su condición y se apartó y se alejó de Dios. ¿Verdad? Así dice el proverbista. Entonces, quiere decir que cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, eran perfectos, eran sanos, eran totalmente a una vida consagrada a Dios. Pero el pecado provocó toda la debacle del ser humano. A raíz de que antes ahí hay un relato cuando no se menciona en el Génesis, pero hay un profeta que describe cómo era la condición antes en el cielo, que hubo una rebelión en el cielo, que hubo un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios.
y que querían igualarse a él y que querían destronarlo y que había un ángel que siguió, que organizó, que motivó, que provocó la rebelión contra Dios. Quería quitar a Dios de su lugar y ocupar su lugar. Dios lo destrona, Dios lo saca, lo expulsa, así como hizo Dios a Adán y a Eva después de la caída, fueron expulsados del huerto. ¿Y sabe cómo describe el Génesis? Cuando Dios expulsa a Adán y a Eva, dice que pone ángeles para que custodien el área y no permitan que otra vez Adán y Eva regresen a su estado que tenían antes, de inocencia, correcto. Entonces, bueno, estos ángeles se rebelan, son destronados, son enviados a la oscuridad y son reservados para la condenación eterna. Son los ángeles caídos, que también la Biblia los describe como los demonios. Ahora, estos demonios que han sido destronados, expulsados de la presencia de Dios, como son espíritus que no los vemos y que son una realidad, andan buscando dónde meterse ocupando un cuerpo, porque quieren tener un lugar para vivir, porque ellos están destinados a la condenación eterna, dice también Judas en su carta. ¿Ya? Entonces andan buscando un lugar donde incrustarse, donde meterse, un cuerpo donde puedan caber. Una habitación, un hogar. Y mire esta parábola que usa el Señor. Esta es una pequeña parábola que usa el Señor. Aquí en toda la narrativa que hemos llevado, el Señor tiene confrontación con los escribas y con los fariseos. Y en ese diálogo, en esa relación de Jesús con estos religiosos, se dan este detalle de esta lectura. Yo he titulado al sermón de esta noche: el peligro de una conversión a medias. ¿Escucharon bien? El peligro de una conversión a medias. Y lo explico. ¿Qué quiero decir? Cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando uno le abre el corazón a Dios, cuando el Señor entra en nuestra vida y nos aceptamos a Cristo por primera vez o nos reconciliamos con el Señor, abrimos la puerta a Dios para que sea su morada nuestra vida. Ya no la morada de Satanás. Ya no la morada del diablo y los demonios, sino la morada de Dios cuando abrimos la puerta. Pero si nosotros no hemos llegado a tener una conversión genuina, oiga bien, genuina, integral, que provoque los cambios que el Señor quiere que haya en una conversión, y es a medias tintas. Es así como dice el apóstol en Apocalipsis: o eres frío o eres caliente, pero nunca tibio, ¿verdad? Entonces la conversión nuestra debe ser total, integral, completa, no a medias. No que me gusta el mundo, que me gusta esto, que me gusta lo otro, que voy para allá, que hago esto, que a fin de cuentas, pues yo puedo vivir mi vida como yo quiera, que el pastor no me manda, que la iglesia no tiene nada que ver, que yo hago lo que yo quiero hacer. No es así. La conversión debe ser genuina. Debe ser genuina. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué digo esto? Porque los relatos del evangelista
menciona cuando Juan el Bautista está predicando. Ya lo vimos, ¿verdad? Está predicando Juan el Bautista, el precursor, el que prepara el camino, el que está anticipado al Mesías. Y su mensaje de Juan era de arrepentimiento, de cambio, para que se produzca en nosotros lo que se conoce como la metanoia. ¿Qué es la metanoia? El cambio, el giro que debe existir, ¿no? Voy en un camino, pero ese camino está equivocado. Pero yo me detengo en el camino y digo, voy en camino equivocado. Voy a la condenación. Voy a que mi vida va al infierno. Me detengo y digo, no, voy a corregir mi vida. Ahora voy a buscar de Dios. Cambio de ruta, cambio de camino, y eso es lo que se llama arrepentimiento o conversión o metanoia. Un cambio total. Ahora, Juan el Bautista le decía a la gente, generación de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes huir de la ira venidera? Ay, Dios mío, qué palabras fuertes de Juan. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Es como cuando hay un campo o un cañal se está quemando, ¿verdad? Y comienzan a salir las culebras del territorio porque sienten el fuego. Y tratan la manera de huir y de escapar y de salir para librarse de quedar muertas ahí dentro del fuego. La gente Juan miraba a la gente, que como él hablaba de arrepentimiento, pues y como él hablaba de bautismo, para limpieza, para perdón de pecados, y la gente acudía a Juan para que lo bautizara, pero Juan se dio cuenta y miró en el espíritu, ¿verdad? Miró que esta gente, su conversión no era genuina. Era por emoción. No había arrepentimiento. No había transformación. No había cambio. Entonces, dice estas palabras que ya las mencioné. Ahora, vamos al pasaje. Dice, oiga lo que dice Jesús en esta parábola. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Esta es una pequeña parábola para hacer una comparación con el pueblo de Israel, el pueblo judío, con el hombre o con el cuerpo de una persona. Y Jesús menciona aquí la posesión demoníaca. Ahora, esto me da una idea a mí, cuando leí el pasaje, cuando leo el pasaje, cuando estudio el pasaje. Los demonios, Satanás y sus demonios, son una realidad. No vaya a creer usted que es una mentira. No vaya a creer usted que nada más es un chiste que se diga de los demonios, de Satanás y los demonios. Porque si no hemos visto una persona poseída por Satanás, ahorita, algún día sus ojos lo van a ver y se va a dar cuenta lo que realmente es una posesión demoníaca. Que ni Dios quiera que alguno sufra una posesión demoníaca. Que Dios nos libre de eso. Porque Satanás y los demonios son espíritus reales. Son seres reales. Que no los miramos, pero su influencia está. Pero su acción está. Pero las consecuencias están ahí. Si no vea usted el mundo. Si no vea usted la gente que está sin Dios. ¿Quién los domina? ¿Quién los guía? ¿Quién los dirige? Satanás y sus demonios. ¿Quién los hace estar contentos donde están y estar bien donde están? Según ellos están bien donde están. Es Satanás y sus demonios. Nosotros no tenemos esa influencia ni esa posesión porque el Señor está habitando en nuestro corazón. La casa
de nosotros está habitada por Dios. Aleluya. Está habitado por Dios. Y yo siempre sostengo algo, miren hermanos, y lo he sostenido por la palabra. No me baso por otra cosa, por la palabra. A un creyente, a un hijo de Dios, no puede entrarle Satanás, ni los demonios. No puede. Así hayan cientos de miles de brujos a su lado, queriéndole hacerle daño a usted. No puede Satanás tocar su vida, ni de entrar los demonios a su vida, si usted está con Dios en su corazón. Si el que mora en usted es Dios, nadie puede hacerle daño. Nadie. Usted tiene protección. Usted está protegido por el Espíritu Santo. No por nada el salmista dice que Él acampa, Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Tenemos cercado nuestra vida con el Espíritu Santo. Porque cuando creímos, dice el apóstol Pablo en Efesios, fuimos sellados por su Espíritu. Fuimos sellados. Tenemos el sello de garantía, de propiedad. Somos propiedad de Dios. Tenemos la marca de Dios en nosotros. Y Satanás no puede hacer nada en nuestra vida porque tenemos la marca, el sello. No es de su propiedad, somos propiedad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando el espíritu inmundo sale de aquel cuerpo, de aquel hombre, anda por lugares secos. El Señor está describiendo a Satanás y sus demonios con sus actitudes, buscando reposo y no lo haya. Entonces, oiga bien, entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la haya barrida, desocupada, arreglada y hasta adornada. Imagínense. Cuando una persona se aparta de Dios, se aleja de Dios, no quiere nada con Dios, deja de ir a la iglesia, ya no busca a Dios, ya se aparta y hace las cosas del mundo, ¿sabe qué está pasando con esa persona? Está dejando la casa limpia, barrida, adornada para que Satanás y sus demonios penetren en su casa que es su corazón. Y su estado, dice, oiga bien, oiga lo que dice. Y cuando llega y la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo, oiga, a otros 7 espíritus peor que él. Y el estado de aquel hombre viene a ser peor. Por eso vea usted, cuando una persona se aleja de Dios, no solo se convierte en apóstata, sino que se convierte en casa y morada de Satanás. Y por eso vea usted que hay gente que una vez apartada de Dios se vuelven rebeldes, criticones, burladores y escarnecedores. Por eso me gusta el Salmo número 1. El Salmo número 1 tiene una riqueza doctrinal, espiritual, teológica. El Salmo número 1, ustedes saben cómo dice el Salmo número 1, ¿eh? Lo utilizamos para los jóvenes, lo utilizamos para la juventud, pero es para todos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla, dice, de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe qué significa eso? Ni en silla de escarnecedores. ¿Sabe qué significa? Hay otras versiones que aclaran ese pasaje. Dice, ni en silla de burladores se ha sentado. Un burlador, un criticón, una persona que estuvo antes en la iglesia, se apartó de Dios y se convirtió en criticón, burlador, escarnecedor. Ese es un escarnecedor. Está sentado en silla de escarnecedor. ¿Por qué? Porque su condición de pecado se puso peor. ¿Por qué? Porque le abrió la puerta a Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque permitió que los demonios volvieran a regresar a su casa.
de donde estaban, de donde salieron. Y él permitió, el ser humano permitió que el diablo regresara con sus demonios. Y por eso se vuelve más difícil la condición. Por eso, miren, hermano, cuando una persona, oigan lo que les voy a decir, oigan lo que les voy a decir. Cuando una persona ve a usted que se está reconciliando con el Señor, eso es una gran alegría. Está regresando, está abriendo de nuevo la puerta de su corazón, está permitiendo que los demonios salgan de su cuerpo, de su corazón, y está permitiendo que Dios entre en su corazón otra vez, muere en su corazón. Por eso hay que hacer fiesta, como dice el Señor. Los ángeles hacen fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Debe ser motivo de alegría para la iglesia cuando alguien acepta, cuando alguien se reconcilia. Debe ser motivo de alegría. Debemos de celebrarlo. Debemos de gozarnos. Si los ángeles se gozan, ¿cuánto no nosotros debemos de gozarnos? ¿Verdad? Es que le estamos arrebatando una vida a los demonios que iban para el infierno. Ahora lo estamos arrebatando al cielo, para el Señor. Entonces, miren, oiga lo que dice. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrado moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Concluye la parábola, pero concluye con algo que a mí me llama la atención. Yo le di vueltas al mensaje, le leí un montón de veces, lo leí. Pero esta palabrita que está al final me causó revuelo en mi mente. Porque esta palabra la dice el Señor. Oiga, ¿qué dice el Señor? Así también, esta es una sentencia. Esta es una sentencia. Así también, oiga, acontecerá a esta mala generación. Yo me preguntaba, ¿y de quién se está refiriendo el Señor? ¿De quién está hablando él ahí? Así acontecerá a esta mala generación. Hay muchas maneras de responder al pasaje. Hay muchas maneras de responder al texto. Pero no vamos a especular. Sencillamente yo consulté varias opiniones y ninguno acerta con una opinión específica, clara. ¿Por qué? Porque lo que se supone en el pasaje, por la línea que lleva, por la exposición que tiene el Señor, por el relato del evangelista, por muchas condiciones que uno tiene que tomar cuando está leyendo el pasaje y está estudiando el pasaje, es que el Señor muy probable se está refiriendo a la generación mala que él ya lo había determinado antes en el pasaje anterior. ¿Y quién era esa generación maligna? Los religiosos, los fariseos, los escribas. ¿Sabe cómo le llamó el Señor a ellos? Malignos. Malignos le llamó. Y tristemente eran los líderes, los que en la sinagoga oraban, disertaban, explicaban, hablaban de la palabra de Jehová, de la ley de Dios, de la Torá. Los que enseñaban la Torá en la sinagoga. Los que hablaban de Dios todos los sábados en la sinagoga. Pero ¿por qué el Señor los determina así? ¿Y por qué el Señor los califica así de malignos y de generación mala? Porque sus intenciones eran pecaminosas. Ahora dígame usted, si no es una mala intención desear matar a otro. Ellos querían que él muriera. Ellos querían condenarle. Ellos querían acusarle. Ellos querían eliminarlo, sacarlo del camino, como decimos nosotros, ¿verdad?
quitárselo de encima. No lo aguantaban, no lo soportaban. Sus palabras herían su corazón. Sus expresiones tocaban su corazón y les molestaba. No estaban de acuerdo. Las palabras de Jesús eran como clavos que se metían a cada rato, que tocaban a cada rato. Era como echarle alcohol a la llaga, a la herida. A cada rato estaba tocando la herida del Señor. A cada rato estaba tocando la llaga del corazón de los escribas, de los fariseos, por tener un corazón maligno, por tener un corazón pecaminoso, por tener odio, por tener rencilla, orgullo en su corazón. Pero que oraban en alta voz. Y que decían, como decía aquel que estaba con el publicano en el templo: Señor, yo no soy como este. Este no ayuna, este no diezma, este no da primicia, este no cumple, este es aquí. Pero yo sí, Señor. Yo no soy como este. Mientras el publicano allá de rodillas, que decía: Señor, sé propicio de mi pecado. En otras palabras: Señor, reconozco mi condición. Soy un pecador. Y reconozco que delante de ti soy pecador y que necesito cambiar, que necesito mejorar, que necesito ser distinto. Y esa debe ser nuestra condición, hermano. Todos los días que vengamos a la casa de Dios, debemos siempre decir igual: Señor, yo necesito cambiar. Señor, yo necesito de ti. No puedo vivir sin ti, porque no puedo hacer las cosas por mi cuenta. Nosotros no podemos cambiar por nuestra cuenta, sino el Espíritu Santo, la palabra de Dios que toca, que remueve, que redarguye. Porque la palabra debe redarguir nuestro corazón y debe provocar cambios en nuestra vida. Ya no debemos de ser igual. Si hoy le fallamos a Dios, mañana no debemos de fallarle. Si hoy cometimos error, hoy en la noche debemos de orar: Señor, perdóname, te fallé. ¿Fallamos o no fallamos? Fallamos a cada momento. A cada rato fallamos. De hecho o de omisión, pero le fallamos al Señor. Y esa debe ser nuestra condición, de humillación delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse de pie. Vamos a orar por la palabra del Señor. Oremos por su palabra que ha sido impartida, compartida en esta preciosa hora. Esa palabra que toca nuestro corazón, que llega al fondo de nuestra vida. Démosle gracias a Dios. Amantísimo Dios que estás en los cielos. Padre, te damos gracias, Señor eterno, por tu palabra maravillosa.